Juez ve el collar de su hija desaparecida en el cuello de la reclusa que estaba juzgando y queda impactado al descubrir la verdad. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo esto. Buena historia a todos. Javier González era un juez conocido por su postura estricta y profesionalismo inquebrantable, y estaba llevando a cabo otro juicio. En el banquillo de los acusados, una joven de 25 años, Mariana, esperaba con la mirada baja, una expresión de ansiedad dominando su rostro. Estaba acusada de robar en una pequeña tienda, un crimen que para Javier sería solo otro caso más a juzgar en el día. Hizo un gesto para que el oficial de justicia la acercara, iniciando las formalidades de la audiencia. Al levantar el rostro para responderle, la expresión de Mariana reveló una mezcla de miedo y resignación. Mientras Javier lo observaba, algo inusual captó su atención. Un pequeño collar colgado en el cuello de la joven. Se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos para asegurarse de lo que estaba viendo. La pieza era demasiado familiar. Era el mismo collar que le había regalado a su hija Elena antes de que ella desapareciera trágicamente hace 20 años. Javier sintió que el corazón se le aceleraba, pero intentó controlar sus emociones. Su instinto le exigía mantener la postura profesional. Sin embargo, algo más fuerte que cualquier protocolo judicial lo dominaba en ese momento. Necesitaba respuestas. ¿Qué hacía ese collar allí, con esa joven? Impulsado por una fuerza que él mismo no comprendía, Javier pidió una pausa en la audiencia y solicitó una conversación privada con Mariana, una decisión que causó murmullos en la sala. Al llegar a la sala reservada, Javier sintió que la tensión aumentaba. Por un momento, dudó, sintiéndose vulnerable como no lo hacía desde hacía años. Pero tomó aire y preguntó directamente a la joven: «Ese collar, ¿dónde lo conseguiste?». Mariana miró sorprendida al juez, tratando de entender el cambio repentino de tono. Instintivamente pasó la mano por el collar y respondió, vacilante: Yo encontré este collar cuando estaba en el orfanato. Estaba en una caja vieja junto con algunas ropas que me dejaron cuando era niña». La respuesta de Mariana fue como un golpe. Javier se sintió transportado al pasado, al momento en que Elena desapareció. Los recuerdos y el dolor de la pérdida salieron a flote, mezclados con un destello de esperanza. Se recompuso, agradeció a la joven y regresó al tribunal, manteniendo su expresión de juez severo. Durante el resto de la audiencia, Javier estaba absorto en sus pensamientos. Sabía que existía una posibilidad, aunque fuera mínima, de que Mariana fuera su hija desaparecida. Consumido por la necesidad de saber la verdad, Javier decidió que debía actuar con cautela y rapidez. Contactó a un laboratorio para realizar una prueba de ADN, pero lo hizo todo de manera discreta. Mariana no debía saber nada aún. Los días que siguieron al juicio de Mariana fueron de tensión para Javier. Continuaba con su trabajo en el tribunal, pero su mente no dejaba de girar en torno a las posibilidades. La idea de que Mariana pudiera ser Elena, su hija desaparecida, era casi surrealista. Aún así, cada detalle parecía llevar hacia esa posibilidad. Javier pasaba las noches reviviendo el pasado, examinando los recuerdos de cuando Elena desapareció. La añoranza era un peso que cargaba todos los días, y ahora el descubrimiento del collar reavivaba una llama de esperanza que él creía extinta. Durante una de esas noches solitarias, Javier rebuscó en una caja de objetos personales guardada en su habitación. Allí estaban fotos de Elena de niña, con la misma sonrisa dulce que él veía en Mariana. Miraba fijamente una foto en la que Elena llevaba el collar, intentando encontrar alguna semejanza más concreta. Se preguntaba si el destino finalmente había decidido darle una segunda oportunidad, o si todo aquello no era más que una coincidencia dolorosa. En el tribunal, mientras esperaba el resultado de la prueba de ADN, Javier observaba a Mariana a la distancia siempre que podía. Notaba gestos, pequeñas expresiones, la forma en que movía las manos cuando estaba nerviosa, recordándole gestos que Elena solía hacer. Con cada observación, la esperanza crecía, pero sabía que debía mantener la calma y esperar los resultados. Al mismo tiempo, sentía la urgencia de resolver el caso de Mariana. Algo en él quería protegerla, ofrecerle ayuda de alguna forma. Sentía una conexión profunda, incluso sin la confirmación de la prueba. Seguía manteniendo la fachada profesional, pero algo había cambiado en su comportamiento, y hasta sus colegas notaban una nueva inquietud en Javier. Días después, al final del día, Javier recibió una llamada del laboratorio.
Su mano tembló levemente al tomar el teléfono y escuchó atentamente mientras la voz al otro lado confirmaba el resultado de la prueba. Mariana era, de hecho, su hija. La noticia lo dejó sin reacción por unos instantes y tuvo que sentarse sintiendo el peso de la revelación. La hija que tanto había buscado estaba allí, frente a él como Mariana, la joven a la que estaba juzgando. Sin embargo, Javier sabía que no podía revelárselo a ella aún. Necesitaba tiempo para entender qué había sucedido realmente, cómo había terminado en un orfanato y por qué había sido dejada sola y sin explicaciones. Su mente bullía de preguntas, pero sobre todo sentía una determinación renovada. Ahora que sabía que Mariana era su hija, haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla, y principalmente para descubrir la verdad sobre su desaparición y por qué estaba siendo acusada de robo. Las horas después de la revelación de la prueba de ADN fueron un torbellino para Javier. Ahora que sabía la verdad, su corazón oscilaba entre el alivio y una profunda inquietud. Mariana era su hija, Elena, desaparecida hacía 2 décadas. Aún así, ella estaba en el banquillo de los acusados, acusada de un delito que él no podía creer que hubiera cometido. Sentía que cada minuto sin respuestas era una eternidad, y su mente solo repetía la misma pregunta: ¿cómo había terminado su hija en esa situación? A la mañana siguiente, Javier estaba decidido a no esperar más. Se acercó a Mariana en el tribunal y, bajo el pretexto de recabar más información para el juicio, le pidió hablar en privado. La joven pareció dudar, pero la mirada firme de Javier la convenció, y pronto estaban en una sala reservada, alejados del bullicio del tribunal. «Mariana», comenzó Javier, su voz algo temblorosa, pero tratando de sonar firme. Miró a los ojos de ella, intentando ver más allá de la joven vulnerable que tenía delante. «Quiero que me cuentes, con todos los detalles, lo que realmente ocurrió el día en que te arrestaron». Ella bajó la cabeza, sus dedos jugueteando nerviosamente con el collar. Javier notó el pequeño gesto y sintió un pinchazo en el pecho. Era el mismo collar que él le había dado a Elena, su pequeña Elena, tantos años atrás. «Fue todo un error, señor juez», dijo finalmente Mariana, con una voz baja pero llena de angustia. «Solo entré a la tienda para comprar algo rápido, pero, cuando estaba en la caja de repente el dueño empezó a gritar, diciendo que estaba robando. Me señaló como si fuera una delincuente». Las palabras salían con dificultad, y Javier veía que ella luchaba por mantener la compostura. Sintió una ira silenciosa crecer dentro de sí. La idea de que alguien hubiera tratado a su hija de esa manera lo llenaba de furia. «¿Me estás diciendo que solo estabas comprando algo y te acusaron sin pruebas?» Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Mariana sintió, su voz empezando a quebrarse. «Sí, así fue. El guardia de seguridad ya me miraba de una forma extraña desde que entré, pero no le di importancia. Estaba acostumbrada». Hizo una pausa, buscando palabras que describieran lo que sentía. Entonces, cuando estaba pagando, él me agarró y dijo que estaba llevándome cosas sin pagar. Todo fue tan rápido y ni siquiera tuve oportunidad de explicarme. Javier sintió el corazón encogerse al imaginar la escena. Sabía lo difícil que era para ella contar aquello. En un gesto inesperado, él tomó su mano en un impulso de protección que ya no podía contener. «Mariana, quiero que sepas que estoy aquí para escucharte y haré todo lo posible para que se haga justicia», dijo él, con voz más baja y emocionada. Ella lo miró sorprendida, como si por primera vez sintiera que alguien realmente le creía. «Gracias», susurró Mariana, visiblemente emocionada. «Solo quería que me creyeran». Pero parecía que todos estaban en mi contra. Fue como si fuera invisible, como si mi palabra no tuviera valor. Javier sintió una mezcla de indignación y compasión. Sabía que tenía que actuar rápido para limpiar su nombre, pues cada palabra de Mariana sonaba como verdad, y no veía nada más que sinceridad en su mirada. En su mente, ya trazaba los próximos pasos, decidido a probar su inocencia y a entender cómo había terminado en un orfanato años atrás. Sin dudar más, buscó a Camila, su amiga abogada, y compartió con ella todos los detalles que pudo sobre el caso, omitiendo por el momento el descubrimiento de la paternidad. Javier pidió a Camila que investigara cada mínimo detalle y que fuera implacable en su búsqueda de la verdad. Mariana era inocente, y él no descansaría hasta probarlo al mundo. Ahora, con la mirada decidida y el corazón lleno de propósito, Javier se preparaba para lo que fuera necesario hacer. No solo ayudaría a Mariana,
recuperaría los años perdidos y, sobre todo, protegería a su hija de cualquier injusticia que pudiera surgir. La tensión que pesaba sobre Javier no disminuía, incluso después de pedir ayuda a su amiga Camila. Confiaba en ella, pero sabía que la tarea sería ardua. Necesitaría cada gramo de determinación de Camila para demostrar la inocencia de Mariana. Esa mañana, cuando se encontraron en un café apartado, la expresión grave de Javier llamó la atención de Camila. «Este caso es diferente a todo lo que me has pedido antes, Javier», dijo Camila, observando cada detalle de su expresión. «Parece algo personal». Él desvió la mirada, dudando. Parte de él quería contarle la verdad, pero otra parte aún no estaba lista para enfrentar todo. Suspiró y dijo: «Confía en mí, Camila. Sé que ella es inocente». Camila asintió, aceptando las palabras de su amigo. Percibió la urgencia en Javier, algo que no mostraba con frecuencia. Esto era más que un caso judicial, era una búsqueda de justicia personal. Camila prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance y comenzó a investigar sin demora. En los días siguientes, Camila se dedicó por completo al caso de Mariana. Revisó testimonios, analizó el historial de la tienda y empezó a notar que las declaraciones del dueño y de los empleados estaban llenas de lagunas. Las descripciones del supuesto robo eran vagas, inconsistentes y los testigos parecían evasivos. Algo estaba oculto y Camila sabía que había un hilo suelto. Después de una serie de entrevistas con personas del vecindario, Camila encontró la primera pista significativa. Un hombre llamado Daniel González había sido visto cerca de la tienda el día del incidente. Daniel era conocido en la zona por pequeños robos y era alguien que fácilmente manipulaba las situaciones a su favor. Camila sintió que el corazón le latía más rápido. Sabía que estaba frente a alguien que finalmente podría dar respuestas sobre lo que realmente ocurrió. Con eso, Camila decidió enfrentarlo. Lo encontró en un bar local, un lugar sombrío y lleno de personas de apariencia dudosa. Al verlo, caminó hacia él con firmeza y se sentó a su lado sin pedir permiso. «¿Daniel González?», comenzó, con un tono de voz directo y firme. Él giró la cabeza, sorprendido al ver a una mujer con una postura tan decidida. Antes de que pudiera negar nada, ella continuó: «Soy abogada y represento a Mariana, la joven acusada de robo en la tienda hace unos días». Daniel entrecerró los ojos molesto, pero tratando de mantener una actitud fría. «No sé de qué estás hablando», murmuró, bebiendo un trago de su cerveza y fingiendo desinterés. Camila notó que él no cedería fácilmente, pero eso no la intimidó. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente, mostrando fotos de testigos y evidencias indirectas que lo conectaban con el caso. «Sé que estuviste allí, Daniel», insistió sin perder la calma, «y los testigos también lo saben. El tiempo se está acabando para ti, así que es mejor que empieces a hablar». Él bufó, riéndose con desprecio, pero había un toque de nerviosismo en su mirada. «Ustedes, los abogados, siempre creen que lo saben todo», respondió, tratando de esconder su tensión, «pero aquí no mandas tú». Camila decidió usar un enfoque más incisivo. Se inclinó hacia él, manteniendo una mirada firme y desafiante. «Escucha bien, Daniel. Si salgo de aquí sin la verdad, me aseguraré de que cada contacto que tengo en la policía reciba estas evidencias. Eso significa que te buscarán, investigarán y, créeme, encontrarán algo contra ti, aunque no sea sobre este robo. Y sabes tan bien como yo que cuando están detrás de alguien, encuentran algo». Daniel intentó mantener la compostura, pero el nerviosismo comenzó a traicionarlo. Se frotó las manos, desvió la mirada y finalmente murmuró: ¿y si estuviera allí? Eso no significa nada. Trató de sonreír débilmente, pero la tensión era evidente. «Significa que eres el culpable», insistió Camila sin ceder, «y significa que le echaste la culpa a Mariana. Lo único que necesito de ti es la confesión. Dime la verdad y quizás consigas un acuerdo». La posibilidad de un acuerdo pareció despertar su interés, pero él aún dudaba, mirando la mesa como si buscara una salida. Después de un largo silencio, Camila respiró hondo y dijo: «Mira, Daniel, no te necesito. Puedo demostrar que estuviste allí y Mariana será absuelta con o sin tu confesión. Pero si cooperas, puedo hacer que tu situación sea más llevadera». Daniel la miró, evaluando sus palabras. Finalmente pareció ceder, apoyando los codos en la mesa y mirándola con una expresión derrotada. «Está bien, estuve allí», confesó en un tono bajo y amargo, «pero no era para que fuera gran cosa.
Solo tomé algunas cosas y pensaba salir, pero entonces vi a la chica entrar y pensé que podía distraerme. Suspiró, algo avergonzado, y continuó. Fue fácil, ¿sabes? Los guardias solo necesitaban a alguien para culpar, y ella estaba allí. Pensé que eso me sacaría de la escena, y lo hizo, hasta ahora. Camila respiró aliviada, pero mantuvo el rostro serio. Finalmente, la verdad que tanto necesitaba estaba allí. Se levantó y sin más palabras se fue, sabiendo que ahora tenía lo necesario para probar la inocencia de Mariana. Vamos a hacer un juego con los que solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Ahora continuemos con la historia. Camila presentó las pruebas en el tribunal. Javier, que seguía cada detalle de cerca, escuchó atentamente mientras ella explicaba la situación y exoneraba a Mariana de toda culpa. Ahora, con la confesión de Daniel González registrada y entregada al tribunal, Camila y Javier sabían que era solo cuestión de tiempo para que Mariana fuera liberada. Sin embargo, para Javier, demostrar la inocencia de la joven era solo el comienzo. Necesitaba entender lo que realmente había sucedido en su vida y cómo había sido separada de él por tanto tiempo. Cuando Mariana fue finalmente liberada, Javier la llamó para una conversación en la oficina del tribunal. Al verlo, ella dudó, recordando sus preguntas incisivas y la intensidad de sus palabras la última vez que hablaron. Javier, sin embargo, la recibió con una mirada más tranquila, llena de una preocupación que ella no lograba descifrar. «Mariana, estás libre. Todas las acusaciones fueron retiradas y puedes ir a casa», dijo, intentando mantener la serenidad. Mariana guardó silencio por un momento, mirándolo con una mezcla de gratitud y desconcierto. Era como si tratara de comprender por qué él parecía tan involucrado en su caso, diferente a cualquier otro juez que hubiera conocido. Pero había algo más, una conexión que ella sentía, aunque no lograba entender del todo. «No sé cómo agradecer», murmuró Mariana, tocando suavemente el collar que aún llevaba, casi como un gesto de protección. «Usted y Camila fueron los únicos que creyeron en mí». Javier observó el collar y sintió una ola de emoción atravesarlo. Aquella pieza, símbolo de tantas memorias y de una historia que él consideraba perdida, estaba allí, frente a él, junto a su hija, ahora adulta. Contuvo el impulso de contarle todo, sintiendo que el momento aún no era adecuado. En cambio, decidió acercarse poco a poco, con preguntas. «Mariana, quiero saber más sobre ti, sobre el orfanato. Y sobre cómo creciste», dijo, tratando de disimular la emoción en su voz. Mariana lo miró con sorpresa, como si esas preguntas fueran demasiado profundas para un juez. «Yo crecí en un orfanato desde que tengo memoria. Los cuidadores decían que me dejaron allí siendo bebé, sin nada más que este collar. Cuando era pequeña, siempre preguntaba quién me había dejado, pero nadie sabía», respondió, cada palabra cargada de un dolor que Javier sentía en su propio corazón. Javier asintió, escuchando atentamente cada detalle. Comprendía que esos eran solo fragmentos de la historia que ella conocía, y su deseo de contarle la verdad aumentaba. Sin embargo, sabía que necesitaba más información antes de revelarle su vínculo. Mariana aún necesitaba respuestas sobre su pasado. «¿Este collar, Mariana, siempre fue importante para ti?», preguntó, tratando de ocultar la angustia mezclada con la esperanza. Ella miró el collar, tocándolo con cuidado. «Siempre ha sido el único vínculo con mi pasado. Cuando era niña, imaginaba que podría ser una pista sobre quién me había dejado. A veces pensaba que alguien vendría a buscarme algún día, pero con el tiempo, esa esperanza se fue desvaneciendo». Las palabras de ella resonaron como un golpe para Javier, que sentía el peso de los años de abandono que ella había cargado. Contuvo el impulso de revelarlo todo en ese mismo instante. Cada palabra de Mariana lo hacía desear abrazarla, pedirle perdón por todos los años de separación que ella había tenido que enfrentar sola. «Mariana, entiende que ahora ya no estás sola, y te ayudaré a entender tu pasado, créeme», afirmó Javier, mirándola directamente a los ojos. Mariana lo miró, un poco desconfiada, pero también reconfortada. Javier mantenía su expresión firme, pero su mirada revelaba una mezcla de empatía y cariño, casi paternal. Ella no sabía cómo responder a eso, pero algo en su corazón la hacía confiar en ese hombre que, sin una explicación aparente, se preocupaba tanto por ella. En ese momento, Javier tomó la decisión final de seguir con su investigación. Sabía que aún había alguien que podría tener respuestas. El abogado Roberto, un hombre con quien ya había tratado en el pasado
y que siempre había actuado de manera sospechosa. Javier tenía casi la certeza de que, de algún modo, Roberto estaba involucrado en la desaparición de su hija y en la creación de una barrera que los había mantenido separados durante tantos años. Ahora, necesito que confíes en mí, Mariana. Tengo algunas cosas que resolver, pero te prometo que volveré con las respuestas a esas preguntas que nunca pudiste contestar, dijo Javier, con su voz cargada de determinación. Mariana asintió, sin entender del todo, pero decidida a confiar en él. Mientras ella se alejaba, Javier sabía que el siguiente paso sería enfrentar a Roberto y finalmente exigir las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Sabía que esta confrontación podría traer a la luz verdades difíciles, pero estaba listo. Después de todo, ahora tenía una razón mucho más fuerte para seguir adelante: su hija. Javier partió decidido a encontrar a Roberto. Había algo en ese abogado que siempre lo había incomodado. Roberto había sido su adversario en varios casos, conocido por utilizar métodos poco ortodoxos para defender a sus clientes. En el fondo, Javier siempre había sospechado que estaba involucrado en actividades ilícitas, aunque nunca había tenido pruebas concretas. Ahora, con las nuevas revelaciones sobre la desaparición de su hija y el pasado de Mariana, Javier tenía motivos para confrontarlo y exigir respuestas. Tras una breve investigación, Javier descubrió que Roberto ahora se escondía en las afueras de una ciudad cercana. Lo encontró en una oficina discreta, un lugar modesto que contrastaba con la vida lujosa que el abogado solía ostentar. Era evidente que los años y las decisiones cuestionables de Roberto le habían cobrado un precio alto. Al entrar en la oficina, Javier no perdió tiempo en formalidades. Roberto, al verlo, intentó mantener una expresión tranquila, pero la incomodidad era visible en su rostro. «Javier, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí?», dijo Roberto con una sonrisa forzada. Javier no se dejó engañar por el tono amistoso y fue directo al grano. «Roberto, estoy aquí por un asunto muy serio», dijo con voz firme y penetrante. «Necesito respuestas y me las vas a dar. Es sobre mi hija, Elena». La sonrisa desapareció del rostro de Roberto y una sombra de tensión lo envolvió. Sabía que Javier era un hombre peligroso cuando estaba determinado. Tras una breve vacilación, Roberto sacudió la cabeza y rió, pero la risa sonó forzada. «Javier, ¿yo? No sé de qué estás hablando. No te hagas el desentendido», dijo Javier, dando un paso adelante. «¿Recuerdas a Elena, Roberto? Mi hija, quien desapareció hace 20 años. Tengo razones para creer que tuviste un papel en esa desaparición». Roberto intentó recomponerse, pero Javier notó el creciente nerviosismo. El abogado se movía incómodo en su silla, tratando de mantener la compostura, pero la mirada de Javier era tan penetrante que parecía atravesarlo. «Javier, ¿me estás acusando de un delito? ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Solo pido la verdad, y si es necesario llegaré hasta el final para descubrir qué sucedió», respondió Javier, cada palabra cargada de determinación. «Ahora, deja de evadir y cuéntame todo. ¿Dónde dejaron a mi hija y por qué?» El silencio en la sala se volvió asfixiante. Roberto miró hacia un lado, evitando la mirada de Javier, pero la creciente presión finalmente lo hizo ceder. Suspiró, dejando caer los hombros como si supiera que no podría guardar el secreto para siempre. Está bien, hablaré», dijo con voz baja y cargada de culpa. «En esa época yo trabajaba para alguien que tenía un profundo deseo de venganza contra ti». Javier escuchó atentamente, con el rostro inmutable pero con los puños apretados. Ya sospechaba que Roberto no había actuado solo, pero escuchar la confirmación hizo que su corazón latiera con fuerza. «¿Quién era esa persona, Roberto?», preguntó, con voz tensa. «¿Quién ordenó el secuestro de mi hija?». Roberto tragó saliva, su rostro pálido. «Fue un hombre a quien tú condenaste. Quería verte sufrir, quitarte lo que más amabas. Sabía cuánto significaba Elena para ti, y me contrató para sacarla de tu vida». Las palabras de Roberto eran como cuchillos perforando el corazón de Javier. Sentía una mezcla de ira y desesperación, tratando de procesar cada palabra. La idea de que alguien había planeado la desaparición de su hija por venganza era terrible, pero se mantuvo enfocado. «¿Y dónde fue llevada Elena?», preguntó Javier con un tono de voz algo más elevado. «¿Dónde dejaron a mi hija?». Roberto desvió la mirada, visiblemente afectado. «Después de que la alejamos de ti, la llevaron a un orfanato. Yo dejé su collar entre las ropas, como una forma de asegurarme de que si alguna vez la encontrabas, supieras que era ella».
Javier cerró los ojos por un momento, intentando controlar la emoción que amenazaba con dominarlo. Todos esos años su hija había sufrido sola, sin entender por qué fue abandonada. Volvió a abrir los ojos y miró a Roberto con una furia contenida. «Robaste 20 años de la vida de mi hija», dijo Javier en un tono amenazante. «20 años que nunca podremos recuperar». Roberto, consumido por la culpa, no intentó justificarse. Sabía que no había excusa para lo que había hecho. Javier respiró hondo, controlándose para no dejarse llevar por la ira y hacer justicia por su cuenta. Necesitaba ser fuerte por Mariana y asegurarse de que su pasado quedara finalmente esclarecido. Javier se alejó, dejando a Roberto en silencio y solo, consciente de que las consecuencias de sus actos estaban a punto de alcanzarlo. Al salir de la oficina, sintió una fuerza renovada. Ahora, con la verdad en sus manos, finalmente podría ofrecer a Mariana la oportunidad de saber quién era realmente. Al día siguiente, Javier se encontró nuevamente con Mariana. La llamó para conversar en un parque, lejos de las formalidades del tribunal, donde pudieran hablar con más libertad. Ella llegó dudosa, pero la tranquilidad del ambiente la hizo relajarse un poco. «Mariana», comenzó él, con una voz más suave, «yo necesito contarte algo sobre tu pasado, algo que cambiará la forma en que ves tu vida». Mariana lo miró sorprendida. Algo en su tono y su mirada le indicaba que esa conversación era diferente a todo lo que habían hablado hasta ese momento. Javier tomó valor y reveló la verdad de forma clara, comenzando con la historia de la desaparición de su hija y cómo había sospechado que ella era su Elena. Al escuchar las palabras de Javier, Mariana parecía en shock, intentando absorber la verdad que él le presentaba. Llevó la mano al collar, ahora con los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás diciendo que soy tu hija?», preguntó, con la voz quebrada. Javier asintió, con el corazón apretado al ver su reacción. Extendió la mano, como un padre que intenta alcanzar a la hija que había perdido. «Sí, Mariana. Te busqué durante 20 años, y ahora que te encontré no dejaré que nos separen otra vez». Mariana se quedó en silencio, procesando la revelación. Las lágrimas comenzaron a caer mientras las piezas del rompecabezas de su vida se encajaban. Finalmente había encontrado la respuesta al misterio que la acompañó desde la infancia. Allí, frente a ella, estaba el padre que siempre había imaginado, pero que nunca esperó encontrar. Sin pensarlo, dio un paso adelante y abrazó a Javier con fuerza, como si el miedo de perderlo otra vez fuera mayor que cualquier duda. El reencuentro con Mariana trajo a Javier una mezcla de alivio y una renovada sensación de propósito. Sin embargo, incluso después de haberle revelado la verdad sobre su identidad, sabía que aún quedaban preguntas por responder. Los años perdidos no volverían, pero al menos podía darle a Mariana una comprensión completa de lo que había ocurrido. La promesa que se había hecho a sí mismo y a ella los llevó a indagar en el pasado y descubrir todos los detalles de la desaparición. Ahora, con la certeza de que Roberto estaba involucrado, Javier sabía que debía ir más allá. Y había un nombre en particular que lo inquietaba desde el día de la confesión, el hombre que había ordenado el secuestro de su hija. Roberto había sido claro sobre él, y Javier sabía que se trataba de un antiguo prisionero, alguien que él había condenado en el auge de su carrera. El deseo de venganza de ese hombre había convertido la vida de Javier y de Mariana en una pesadilla. El recuerdo era vívido. Javier se acordaba del juicio, un caso violento y complejo en el que se mantuvo firme para asegurar que el acusado fuera condenado. El hombre, indignado con la sentencia, lo había amenazado en el tribunal, jurando venganza. En ese momento, Javier pensó que era solo una amenaza vacía, el arrebato de un condenado. Ahora, al unir las piezas, entendía que aquel hombre había cumplido cada palabra, afectando no solo su vida, sino también la de su hija. Determinado a conocer la verdad, Javier accedió a antiguos registros del tribunal, buscando el nombre del hombre: Mateo Ramírez. La ficha de Mateo mostraba su larga condena, marcada por delitos graves y reincidencias. Javier sabía que había sido transferido de prisión varias veces y que posiblemente cumplía el resto de su sentencia en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, saber dónde estaba Mateo no era suficiente. Javier quería respuestas directas. Quería que el hombre admitiera lo que había hecho y quizás se arrepintiera del sufrimiento que había causado. Se puso en contacto con las autoridades y después de mucho esfuerzo consiguió una autorización para visitar al prisionero,
sabiendo que la conversación podría reabrir heridas profundas. Sabía que esa visita no sería fácil, pero era el único camino para obtener el cierre que él y Mariana necesitaban. Al llegar a la penitenciaría, Javier fue llevado por los guardias hasta la sala de visitas. Sentado a la mesa, esperó, sintiendo el peso del pasado en cada segundo que pasaba. Finalmente, Mateo Ramírez fue traído. Estaba envejecido, con el rostro marcado por el tiempo y la dureza de la prisión, pero su mirada aún conservaba la intensidad de antes, y Javier vio la frialdad que también conocía. «Javier». «¿Cuánto tiempo?», dijo Mateo con una sonrisa cínica. «Me sorprendió cuando supe que querías verme». Javier ignoró el sarcasmo y miró directamente a los ojos de Mateo, decidido a no dejarse intimidar. Este no era solo un enfrentamiento de palabras, era el momento en que recuperaría la dignidad de su hija y obtendría respuestas a las preguntas que lo atormentaban. «¿Sabes por qué estoy aquí, Mateo?», comenzó Javier, con voz firme. «Sé lo que hiciste. Sé que orquestaste la desaparición de mi hija como venganza por la condena que recibiste». Mateo soltó una risa baja y sombría, apoyándose en la mesa mientras miraba a Javier con desprecio. «Y solo te tomó 20 años descubrirlo», ironizó. «No pensé que lo lograrías, Javier. Te quité lo que más amabas y no tenías idea de dónde estaba». La frialdad de Mateo afectó a Javier, pero él mantuvo la calma, decidido a no permitir que la provocación del prisionero lo desequilibrara. Necesitaba respuestas, no una pelea. «¿Así que fue solo venganza? Arruinaste la vida de una niña, destruiste a mi familia. ¿Y para qué? ¿Para probar algo?», presionó Javier, sintiendo la ira crecer, pero tratando de controlarse. Mateo se encogió de hombros, indiferente, y la sonrisa despectiva desapareció. «Para mí, no fue solo una venganza, Javier. Fue justicia. Me encerraste aquí, me quitaste la libertad. Quería que probaras lo mismo. ¿Y qué es más cruel que dejar a un padre sin saber el paradero de su hija?». Javier escuchó, con el corazón apretado de dolor y rabia, pero se negó a apartar la mirada. «Ella era solo una niña, Mateo. Una niña inocente que pagó por tus errores». Mateo suspiró, mostrando finalmente un leve malestar. Tal vez no estaba acostumbrado a enfrentarse a la humanidad de sus propios actos. Javier se dio cuenta de esto y siguió presionando. «Pero aún no es tarde para hacer algo correcto. Quiero que admitas claramente lo que hiciste y que lo dejes registrado formalmente, toda la historia. Mi hija tiene derecho a saber por qué creció sola, sin una familia, porque decidiste destruir la última esperanza que le quedaba». Mateo bajó la mirada, y por primera vez, Javier vio un rastro de duda. Sabía que al aceptar confesar, Mateo renunciaría a su orgullo y admitiría la culpa que cargaba. Tras un largo silencio, Mateo finalmente levantó la cabeza y con voz áspera accedió. «Está bien, Javier, lo registraré. No porque tú lo pidas, sino tal vez porque estoy cansado de todo esto». Javier suspiró, sintiendo que finalmente había obtenido la verdad que tanto necesitaba. Sabía que esto no borraría el pasado, pero al menos Mariana tendría la explicación que siempre buscó, y ambos podrían comenzar a sanar sus heridas. Al salir de la penitenciaría, Javier sintió que un peso se aligeraba en sus hombros. Regresó a su ciudad, donde encontró a Mariana esperándolo ansiosa. Sabía que ella tenía tantas preguntas como él tenía respuestas. Con una mirada seria, Javier tomó su mano y se preparó para compartir los detalles más dolorosos de su historia. «Mariana, busqué respuestas y conseguí una confesión. Todo lo que pasaste, todo lo que nos arrebataron fue causado por un hombre vengativo», dijo él, respirando hondo para tomar valor y continuar. «Lo hizo para castigarme, pero el precio fue demasiado alto». Mariana lo escuchó, con lágrimas rodando silenciosamente por su rostro mientras él compartía cada detalle. A pesar del dolor, ella lo abrazó, y en ese momento Javier supo que finalmente podrían reconstruir lo que había sido destruido. A pesar de haber obtenido la confesión de Mateo, Javier sabía que el trabajo no estaba completo. Había otro hombre que aún necesitaba enfrentar las consecuencias. Roberto, el abogado que ejecutó el secuestro de Elena y permitió que viviera años en soledad y abandono. Javier no podría cerrar este capítulo sin confrontar a Roberto una vez más y asegurarse de que fuera responsabilizado. Era una cuestión de justicia para Mariana y una promesa que se había hecho a sí mismo. Javier esperó pacientemente hasta obtener una autorización para llevar a Roberto al tribunal para un testimonio formal. Roberto, aún afectado por el último encuentro con Javier,
Sabía que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones, pero parecía más preparado, decidido a mantener una postura indiferente, como si nada de lo que hizo tuviera alguna importancia. Hagamos un juego con los que solo leen los comentarios. Escriban milkshake en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Cuando Roberto entró en la sala de audiencias, Javier lo esperaba junto a Camila, quien ayudaba a documentar cada detalle del testimonio. El silencio era denso y la tensión entre ellos aumentaba con cada segundo que pasaba. Javier se acercó y comenzó el interrogatorio, directo e incisivo, con la frialdad calculada que lo caracterizaba como juez. Roberto, fuiste contratado por Mateo Ramírez para secuestrar a mi hija, Elena, hace 20 años. Tengo su confesión y ahora quiero la tuya, empezó Javier con voz firme. Roberto, intentando ocultar su nerviosismo, se enderezó y respondió: Javier, siempre has sido tan estricto, tan idealista. En ese momento, solo estaba siguiendo órdenes, ganándome la vida como cualquier abogado. Camila, atenta, intervino: ¿siguiendo órdenes? Roberto, estamos hablando de una niña que fue separada de su familia y dejada en un orfanato. ¿Eso te parece un simple trabajo de abogado? Roberto desvió la mirada, visiblemente incómodo con la creciente presión. Sabía que no tenía escapatoria y que todo lo que dijera en ese momento solo podría empeorar su situación. No tenía idea de que sería por tanto tiempo, murmuró con la voz temblorosa. Mateo me dijo que solo era para asustarlo, quitarle a su hija por un tiempo, y que luego todo volvería a la normalidad. Javier contuvo el impulso de confrontarlo con más dureza y se mantuvo calmado, sabiendo que necesitaba una confesión completa. ¿Y después? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la devolviste? Presionó Javier, cada palabra cargada de una ira contenida. Roberto respiró hondo, mirando hacia abajo, como si cada palabra le pesara en los labios. Después Mateo fue encarcelado nuevamente y sabía que si confesaba, estaría arruinando mi carrera. Tuve miedo. Decidí seguir adelante, como si nada hubiera pasado, admitió, con la voz quebrada, mostrando las primeras grietas en su fachada indiferente. Camila tomaba notas rápidamente, y Javier sintió una oleada de alivio al escuchar la confesión. Pero aún quedaba una cuestión por aclarar. ¿Cómo viviste todos estos años sabiendo que una niña inocente crecía sola en un orfanato, sin una familia? Preguntó Javier, con la voz mezclando frialdad e incredulidad. Roberto tragó saliva, el peso de la culpa finalmente evidente en su mirada. Yo traté de olvidarlo, pero los recuerdos nunca me dejaron en paz. Varias noches me pregunté si estaría bien, si algún día alguien descubriría. Suspiró, derrotado. Pero, al final, nunca tuve el valor de dar marcha atrás. Javier permaneció en silencio, sintiendo la profundidad de las palabras de Roberto y el vacío que dejaban. Había conseguido la confesión, pero ninguna explicación podría justificar el dolor que él y Mariana habían soportado durante todos esos años. Sin más palabras, Javier se levantó y Camila se aseguró de que todo fuera documentado y enviado al tribunal. Con la confesión en mano, Roberto ahora enfrentaría las consecuencias legales de sus actos. Javier salió de la sala de audiencias con la sensación de que finalmente había cerrado un ciclo. No había perdón para lo que Roberto había hecho, pero se haría justicia. Afuera, Mariana lo esperaba, ansiosa, sin saber qué esperar de esa reunión. Al ver la mirada decidida de Javier, supo que él había obtenido las respuestas que buscaba. ¿Y entonces?, preguntó Mariana con la voz cargada de emoción. ¿Confesó? Javier asintió, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Sí, confesó. Ahora enfrentará la justicia, y nosotros podemos seguir adelante, finalmente libres de este pasado, dijo él, con una ligera sonrisa de alivio. Mariana sintió una oleada de alivio. Era como si una nube oscura finalmente se estuviera disipando. Durante tanto tiempo había vivido sin respuestas, sin una familia y sin saber quién era realmente. Ahora, todo comenzaba a tener sentido. Nunca pensé que esto fuera posible, Javier. Lo miró con gratitud. Gracias por no haber desistido de mí, incluso cuando yo misma había perdido las esperanzas. Javier tomó su mano, apretándola con cariño. No tienes nada que agradecer, hija. Vamos a reconstruir lo que nos fue arrebatado. Es una promesa que te hago. A la mañana siguiente, Javier se preparaba para el momento que había esperado desde el día en que reencontró a Mariana. Después de tantas revelaciones y enfrentamientos, ahora finalmente estaban libres del pasado. Pero Javier sabía que aún había algo que debía decirse, algo que Mariana tenía derecho a escuchar.
una explicación completa sobre su infancia, su desaparición y la promesa de una nueva vida juntos. Lo invitó a una conversación en un parque tranquilo. Mariana llegó con una expresión de alivio y serenidad que Javier no había visto desde que la conoció. Era como si el peso de los años finalmente estuviera comenzando a desvanecerse de sus hombros. Aún así, sabía que había más por descubrir y que en ese encuentro finalmente escucharía toda la verdad. «He pensado mucho en lo que voy a decirte hoy, Mariana», comenzó Javier, mirándola con un cariño que ahora no escondía. «Sé que el camino hasta aquí ha sido difícil, pero ha llegado el momento de que conozcas todos los detalles de lo que sucedió y de por qué creciste lejos de mí». Ella asintió, con una mirada firme pero serena, preparada para escuchar cada palabra. Javier le contó cómo Mateo Ramírez había planeado su secuestro, motivado por la venganza, y cómo Roberto, el abogado corrupto, había sido quien lo llevó a cabo. Explicó que, después de arrebatársela de sus brazos, Roberto la dejó en un orfanato, donde creció sin conocer a su verdadera familia. Con cada palabra, Mariana sentía el impacto de la historia que Javier le contaba. El dolor de saber que su infancia le fue robada no era fácil de soportar, pero junto a ese dolor había algo más. El consuelo de saber que, aún sin respuestas, Javier nunca dejó de buscarla. «Te busqué todos estos años, Mariana», continuó Javier con la voz entrecortada, «y cada pista que seguía parecía llevar a ningún lado. Hubo momentos en que pensé que nunca te volvería a ver, pero algo dentro de mí me decía que estabas en algún lugar. Y tenía que seguir intentándolo, por los dos». Ella no pudo contener las lágrimas, sintiendo una mezcla de tristeza por el pasado y gratitud por el padre, que incluso sin conocerla jamás renunció a ella. Sostuvo la mano de Javier con fuerza, mientras él correspondía el gesto con la misma intensidad. «Gracias por haber luchado por mí, incluso sin saber dónde estaba o si aún te reconocería como padre. Eso significa más de lo que imaginas», susurró Mariana, con la voz temblorosa. Quedaron en silencio por unos momentos, cada uno asimilando el significado de esa conversación. Javier sabía que no podría borrar las heridas del pasado, pero quería que Mariana supiera que el futuro sería diferente, que él estaría a su lado en cada momento. «Tenemos mucho que recuperar, lo sé», dijo él, con una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. «Pero lo haremos juntos. Nunca más quiero que te sientas sola, Mariana. A partir de hoy, tienes una familia, y seré el padre que debía haber sido desde el principio». Mariana asintió, con una sonrisa tímida pero sincera. Sabía que el viaje hasta allí había sido doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado un hogar, y ese hogar era al lado de Javier. Con la revelación del pasado y las promesas de un futuro juntos, Javier y Mariana comenzaron a reconstruir la relación que les había sido arrebatada. Pero Javier sabía que, para asegurar que nada más interfiriera en la vida de su hija, quedaba una última cosa por hacer: garantizar que los responsables de todo ese dolor enfrentaran la justicia de forma definitiva. Tanto Roberto como Mateo estaban finalmente a punto de responder plenamente por sus actos. El juicio de Roberto llegó pronto, y la noticia de que estaba siendo procesado resonó entre abogados y jueces que lo conocían. Roberto, antes un nombre respetado, ahora era visto como alguien que había traicionado la ética de la profesión y los principios más básicos de humanidad. Javier se aseguró de estar presente durante el juicio, acompañado de Mariana. Era importante para él que ella viera que se hacía justicia, no solo por el dolor que ambos habían soportado, sino para que ella pudiera liberarse definitivamente del pasado. Cuando el juez anunció la sentencia, Roberto bajó la cabeza, su postura ahora abatida y resignada. Había sido condenado no solo por su participación en el secuestro, sino también por varios otros delitos que salieron a la luz durante las investigaciones. Javier observó la escena en silencio, pero sintió una sensación de alivio, como si finalmente pudiera dejar el pasado en su lugar. Mariana, a su lado, estaba tranquila, pero su rostro reflejaba algo más profundo. Por primera vez, Javier notó en ella una mirada determinada, una chispa de propósito que parecía crecer. Cuando salieron del tribunal, la vio detenerse afuera, mirando al horizonte con una expresiva. «Papá», dijo ella, llamándolo suavemente. Era la primera vez que lo llamaba así, y Javier se sintió sorprendido y profundamente conmovido. Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, mientras la abrazaba.
Sabía que para ella, usar esa palabra significaba mucho más que un simple título. Era la confianza de una hija que, tras una vida de incertidumbres, finalmente había encontrado una familia. «Sí, hija», respondió él, con voz emocionada. Mariana respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para lo que quería decir. «Ahora que todo esto ha terminado, siento que necesito hacer algo al respecto. Quiero ayudar a personas que, como yo, fueron separadas de sus familias. Quiero asegurarme de que los niños en los orfanatos tengan apoyo al salir de allí, para que no enfrenten todo solos como me ocurrió a mí». Sus palabras dejaron a Javier sorprendido, pero vio la fuerza y la determinación que ella llevaba dentro. Sabía que su hija había pasado por mucho más de lo que cualquiera debería soportar, y su deseo de marcar una diferencia era prueba de su resiliencia y bondad. «Eso es muy noble, Mariana», respondió él, con orgullo visible. «Estoy seguro de que tu experiencia puede ayudar a mucha gente, y nadie como tú entiende lo importante que es esto». Ella asintió, emocionada, y lo miró con una sonrisa tímida. «No quiero que otras personas pasen por lo que yo pasé, la soledad, el miedo. Muchos niños salen de los orfanatos sin familia, sin apoyo, y terminan perdiendo el rumbo. Sé lo difícil que es. Pero si puedo ser un puente para esas personas, mostrarles que tienen valor, ya será un gran logro». Javier, con el corazón lleno de orgullo, sostuvo sus manos con firmeza. «Estaré a tu lado en cada paso de este camino, Mariana. Y juntos podemos hacer que esto suceda». Desde ese día, Javier y Mariana empezaron a trabajar en el proyecto con todo su esfuerzo y dedicación. Se reunieron con abogados y representantes locales para entender cómo podrían implementar un sistema de apoyo para los niños que salían de los orfanatos. Javier, con su experiencia en los tribunales, conocía las fallas del sistema y sabía dónde estaban los puntos críticos. Pero sabía que, para Mariana, liderar este proyecto no solo era necesario, era una misión personal que representaba no solo su dolor, sino también su superación. Los primeros pasos fueron desafiantes. Mariana encontró muchas barreras burocráticas y resistencia del sistema, pero cada obstáculo solo parecía fortalecer su determinación. Contaba su propia historia en las reuniones, conmoviendo los corazones de trabajadores sociales, abogados e incluso políticos. Su sinceridad y deseo de luchar por la causa eran irresistibles, y pronto comenzó a ganar aliados importantes. Un día, durante una presentación en un evento de caridad, Mariana habló, emocionada, sobre su experiencia como niña dejada en un orfanato y los sentimientos de abandono que la acompañaron durante tantos años. Hablaba con la voz entrecortada, pero con una firmeza que transmitía esperanza a todos los presentes. «Crecí esperando que alguien viniera por mí, que hubiera una explicación para lo que estaba pasando», comenzó mirando a la audiencia. «Pero los años pasaron y me di cuenta de que nadie vendría. Y en el momento en que más necesité ayuda, estaba sola. Sé que muchos niños pasan por esto y por eso estoy aquí. Para mostrarles que no están solos, que hay una red de apoyo, que hay personas que se preocupan». El auditorio quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Javier, sentado en primera fila, sintió sus ojos humedecerse de orgullo. Sabía que su hija estaba transformando el dolor en algo extraordinario, algo que haría una diferencia real en la vida de muchas personas. Y en ese momento comprendió que el pasado, por difícil que fuera, no había vencido a Mariana. Ella lo había superado y transformado en una fuerza para el bien. Con el apoyo de Camila y otros profesionales, el proyecto de Mariana comenzó a tomar forma. Crearon un programa que ofrecía orientación, cursos y apoyo financiero para jóvenes que salían de los orfanatos, ayudándolos a encontrar vivienda, empleo y educación. Mariana se involucraba personalmente con cada uno de los beneficiados, escuchando sus historias y ofreciéndoles una amistad genuina. Pronto, el proyecto comenzó a ganar notoriedad. Mariana fue invitada a hablar en conferencias, conceder entrevistas y compartir su conocimiento con organizaciones internacionales que trabajaban con infancia abandonada. En cada nuevo evento, Javier la acompañaba, siempre a su lado, como un padre orgulloso y admirado por la fuerza y compasión de su hija. En una noche especial, el proyecto recibió un premio por su labor transformadora en la comunidad. Durante la ceremonia, Mariana subió al escenario para recibir el reconocimiento, pero pidió a Javier que la acompañara. «Este premio no es solo mío», dijo al micrófono, sonriéndole. «Sin el apoyo de mi padre, nunca habría llegado hasta aquí.
Él me mostró que, incluso después de todo, hay espacio para el amor y para la reconstrucción. Javier la abrazó con fuerza, con el corazón rebosante de alegría y orgullo. Fueron aplaudidos de pie, y en ese momento, él supo que todos los sacrificios, todas las batallas y todos los dolores del pasado habían valido la pena. No solo había encontrado a su hija, juntos habían creado algo que beneficiaría a otras vidas, que transformaría el futuro de muchos que lo necesitaban. Al final de esa noche, mientras caminaban juntos hacia casa, Mariana se detuvo un momento, mirando al cielo estrellado. Se volvió hacia Javier, con la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado la paz. ¿Sabes, papá? Creo que de algún modo siempre supe que algo bueno estaba por venir, incluso en los momentos más difíciles, dijo ella. Javier la rodeó con un abrazo y con la voz emocionada respondió: «Y algo bueno llegó, hija. Eres la prueba de ello». Se quedaron allí en silencio, unidos por la promesa de un futuro construido sobre el amor y el propósito. A partir de ese día, Javier y Mariana continuaron su camino juntos, no solo como padre e hija, sino como compañeros en un proyecto de vida que dejaría un legado de esperanza y luz para todos los que encontraran en su camino. Y en ese abrazo sellaron la certeza de que el pasado no los definía, sino la elección de transformar el dolor en amor, y el amor en propósito. ¿Qué te pareció la historia de Javier y Mariana? Deja tu opinión en los comentarios. Valora esta historia del 0 al 10. ¿Qué puntuación le darías? Suscríbete al canal para seguir todas nuestras historias y haz clic aquí en la pantalla final para ver otras historias.